Gracias por la invitación, gracias. Buen día. Bueno, ¿cómo se trata un panorama de este tipo, ¿no? Tantos años después, eso que además tenía muchos hijos y con algunos tenía como una especie de pacto y otros no. Es un caso muy complejo, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con los hechos criminales que pasan en nuestro país y poco frecuente, por suerte, que se presente este tipo de casos. Ayer conversando con un colega muy conocido de esta casa, Robert Parrado, él decía una frase del estilo, bueno, si empezamos a desmalezar los terrenos, ¿no? Acá en nuestro país, cuánta gente, cuántos cuerpos, cuántos desaparecidos aparecerían, ¿no? Y uno a veces utiliza la palabra desaparecidos y lo asocia con procesos cívicos militares habitualmente, ¿no? Pero en estas situaciones que también llaman la atención, se pueden dar estos fenómenos, no es lo más común. Acá lo que encontramos es evidentemente una situación que llama la atención por las características. Estamos acostumbrados a asistir a procesos de violencia doméstica dentro de lo que se enmarca este tipo de casos, que uno observa habitualmente la otra parte, ¿no? Es decir, el hombre que habitualmente termina poniendo fin a la vida de la mujer. En este caso, por las características que tiene este episodio llamativo, porque no solamente tenemos el proceso inverso, es decir, una persona muerta por la situación de eventualmente este proceso de violencia doméstica en el marco de una discusión, que son las informaciones que se va teniendo en este momento. O sea, ¿sería en defensa propia? Por lo que argumentó la persona y que son las informaciones primarias que tenemos, habría que indagar un poco más en el expediente judicial, en las resoluciones judiciales, se estima que hubiese sido ese el motivo por el cual la persona terminó ultimando. Esto, por supuesto, que no viene de un momento para otro, puede ser todo un proceso de desgaste, de humillación, de maltrato que puede haber sufrido esta mujer y que a lo largo del tiempo termina, evidentemente, reventando, explotando, y la forma que encuentra justamente es matando a esta persona en un proceso de desgaste. Pero ahora, ¿por qué surge esta muerte? Uno puede decir, bueno, por desesperación. Sí, puede ser una de las posibles causas que explique el fenómeno por qué lo mató. Pero también uno tiene que entender el proceso de factores de riesgo a lo que se vio expuesto esta mujer, ¿no? Hoy leí alguna información previa en relación a cuál fue, en datos primarios, lo que se tiene, cuál fue el proceso de esta mujer, ¿no? Hablaban de una mujer que fue huérfana, hablaban de una mujer que durante mucho tiempo se vio sometida a la violencia por parte de este hombre, que también analizando el perfil de este hombre nos encontramos con una persona que estaba bastante desgastado por el tema de que no encontraba trabajo. O sea, hay un montón de factores que pueden estar interviniendo para generar esta situación. Romano, un dato muy importante tiene que ver con los hijos, ¿no? Tuvieron 6 hijos, Sí. este matrimonio tuvo 6 hijos. ¿En qué rango de edad en ese momento tenían los hijos? Y estamos hablando de que son hijos pequeños, digo. En ese Desconozco momento pequeño. exactamente la edad, pero son hijos Entonces, pequeños en proporción. Esa mujer no solamente pasó ese proceso que tú decís que es lo interesante para ver, sino que además logró convencer o por lo menos integrar dentro de esa gran mentira o esa confabulación a sus hijos. Ocultárselo a algunos ¿Verdad? de ellos. Exacto. Y menos a uno, por lo menos. Sí, ayer leía las informaciones, había entre uno o dos Van y hijos que vienen, por lo sí. menos no sabían. Claro, Hoy quizás por las edades. Quizás Y por la edad, también- pero la prensa, manejaba Sí. también una situación que leía hoy, que era en la causa judicial no se encontraron elementos, o por lo menos no se determinó que hubiese habido un pacto Claro, de silencio eso en esa no fue tan familia. así, ¿no? Bien. Por eso, O pero por lo menos así se presenta ante eso la es lo que justicia, ¿no? exactamente. Porque Entonces no sabemos en esa situación si durante 14 años no se manejó el silencio de tal manera que con planeamiento, con engaño, con manipulación, se pueda haber llegado de alguna forma a ocultar esta situación. Por lo menos pensémoslo desde el lugar de la madre, ¿no? Como Claro. para salvar a los hijos de exponerse a una Protegerlos. situación, de Claro, protegerlos. No, y Claro. además, claro, la víctima capaz que era solo la madre o no, pero también lo vive toda la familia, obviamente. Y eso es interesante también, porque nosotros tenemos que pensar, bueno, acá hay una persona que está siendo enjuiciada, que fue liberada y demás. Pero ¿qué pasa con estas personas, ¿no? Con estos niños que también asistieron a todo ese proceso, sabiendo o no sabiendo lo que fue la situación, participando o no participando en un pacto de silencio? ¿Cómo se delinea la subjetividad también de estas personas a futuro, sabiendo que está el cuerpo del padre? Ay, a mí patio de me la impresiona casa. mucho eso, que el cuerpo esté ahí, que todos los días se acostumbra la persona a eso, o le implica una carga todos los días. Y que puede derivar en culpa, en miedos. Claro. ¿Qué otros factores que no conocemos también se pudieron haber presentado? Suponiendo que hubiese habido un caso de pacto de silencio, no sabemos en qué circunstancias también se da de esta madre con estos chicos, si no hubo alguna situación de repente también de amenaza. Digo, acá ya entramos en un terreno obviamente hipotético, no tenemos elementos para confirmarlo, Claro. pero no sabemos en qué circunstancias se puede haber llegado a dar ese pacto de silencio. Ahora, como perfilador
investigador criminal y como una persona que puede entender que esta situación se repita quizá en otros lugares en este país. ¿Cómo convive mentalmente, psiquiátricamente, psicológicamente una persona con la culpa enterrada en el fondo de su casa? O sea, ¿qué pasa por una cabeza para poder convivir con eso? Habría que ver cada caso en particular, ¿no? Pero en este caso, una de las líneas que se puede analizar también es el hecho de si vos tenés una persona que venía acumulando muchas tensiones y en un momento estalla por toda la situación que se da, quizás no sienta justamente culpa o remordimiento de Un lo que alivio, hizo. capaz que sienta. Claro. Justamente, la muerte puede aparecer como una consecuencia de, en realidad esta mujer si tiene capacidad de resiliencia, es decir, el hecho de anteponerse a una situación adversa como fue todo lo que estuvo viviendo como un calvario, en el caso que sea una situación de violencia doméstica lo que vivió, esta persona lo que va a ser resiliente es del episodio de violencia doméstica, no necesariamente de la muerte. La muerte aparece como una consecuencia, es esa mochila de la cual ella se siente libre. Me hace acordar a los casos de mujeres asesinas, que de hecho estaba basado en casos reales. Exactamente, sí, tiene un trasfondo, pero lamentablemente en la realidad, los casos de mujeres asesinas sí se llevaron a la televisión desde otro lugar, pero también fueron historias de muchas mujeres que uno se empieza a preguntar, y bueno, acá ¿qué tenemos? Criminales, tenemos heroínas, ¿no? Y esa pregunta a veces empieza a circular, digo. ¿Qué pasa con la mente de esta persona, ¿no? Habría que indagar y hacer unas pericias más a fondo en relación a esta persona, a esta mujer, para ver qué es lo que pasó. ¿Y se puede ocultar un crimen así de por vida si no hubiera saltado por este traje azul además? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, no soy partidario de creer que exista el crimen perfecto, de hecho, sé que no lo hay, pero evidentemente, si esta situación no se hubiese reflejado a partir del famoso traje azul, por lo menos durante mucho tiempo se podría haber llegado a mantener. ¿Qué tenía de particular ese traje? Por la historia que conocemos, el traje era perteneciente al padre y se había dicho que ese traje lo habría llevado consigo, portándolo hasta Italia en busca de una vida mejor. Y justamente cuando se descubrió ese presunto traje que llevaba puesto, que lo tenía puesto uno de los hijos en un cumpleaños, Claro, que fue es el lo que cumpleaños llamó la que fue el atención. poco tiempo del viaje. Por el las momento ayer informaciones que también sí. uno de los pelotazos que había era que Que había hace sido poco, hace poco. o sea, uno se pone a pensar, bueno, ¿y cómo recordaban de hace 14 años Claro, que viajó exacto. con un traje Ahí va. azul, ¿no? Pero aparte tendría que ser un traje muy especial para que 14 años después supuesto. alguien mire y diga, ah, ese es el traje. ese es el traje y además cómo se acordaban, claro, del traje, cómo Exacto. se hizo la asociación, ¿no? Traje- O sea, el traje datos azul es Sí, muy ¿y común, cómo, ¿no? Claro. qué pasa por la cabeza de esa hija que evidentemente nunca creyó demasiado la historia, ¿no? Porque 14 años después siguió insistiendo. Claro, ¿qué se despertó en ella, no? Claro. Y justamente esta necesidad de tener contacto con el padre, más allá de las características que pudiera tener este padre en su faceta de agresor dentro del caso de violencia doméstica, hay una necesidad obviamente de contacto, seguía siendo el padre y esa necesidad que tienen muchos Aún fuera hijos para de desaparecidos cuestionarlo. inclusive, ¿no? Aún fuera para enfrentarlo y cuestionarlo. Por supuesto, por el motivo que fuese, pero que no se tenía información de qué podía estar pasando con una persona ausente en este caso, ¿no? Sí, Para en el cualquier- país, sí, perdón, en perdona, el país no, de no. hoy está dicho que en el juzgado las 4 hijas hicieron referencia a que no tenían ningún vínculo con la desaparición del padre. Exactamente, sí, que no estaban pertenecientes dentro del pacto Exacto. de silencio. Pero también es interesante, y si bien el caso está en etapa de presumario, se puede llegar a citar de vuelta a la mujer por más indagaciones, creo que convendría hacer, ¿no? Digo, desde mi humilde opinión, más investigación a fondo qué es lo que pasó, porque hay muchos elementos que quedan en el aire que no cierran todavía por Claro. este caso. Sí, también cómo siguió ese vínculo, ¿no? Entre la madre y sus Claro. hijos. Exacto, sí, no. justamente. ¿La mujer queda liberada con qué argumento? ¿Por legítima defensa o cuál fue el El argumento, por lo menos lo que yo leí es que no había evidencia suficiente, lo cual llama la atención, Falta de ¿no? Cuando pruebas. se encuentra Sí. un cuerpo, bueno, ¿qué otros argumentos se esgrimieron? Digo, que desconocemos al momento de por qué esta persona queda liberada. Claro, a veces a la justicia no le alcanza con la confesión de parte. Siempre se dice confesión de Claro. parte, relevo de prueba. No, la justicia necesita pruebas concretas. Claro, pero habitualmente, y es un concepto básico en criminología, en criminalística, o sea, sin cuerpo no hay delito. Bueno, pero en este caso sí Había apareció un cuerpo, entonces ¿qué pasó ahí Claro. también, no? Agustín Romano, muchísimas gracias por A las acompañarnos. órdenes, gracias por la Placer, invitación. gracias. Gracias. Cambiamos de tema, 27 minutos pasan de las 8.